El siguiente programa, El Jardín de los Ángeles, ha sido galardonado con el premio Radio Capilla 2008. Idea y conducción, Silvia Ricciopo. Hola, hola. Muy buenas tardes. ¿Cómo están todos ustedes? Hola, Ale, querida, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias, Adrián. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Hola, Sil, Adri, Marisa, Ana, que están del otro lado ya. Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos nuevamente a estas tardecitas de miércoles. Bueno, muchas gracias hoy con un tema que tiene mucho que ver con todos nosotros, con la Tierra, con el planeta, con el universo. Bueno, ya ahí creo que me extendí demasiado, pero también seguramente que el ADN en el universo, sin que yo tenga realmente conocimiento, fundamento de eso, debe existir, ¿no? O sea, debe existir para que todo exista, tiene que haber desde la lógica, cosa que hoy en realidad se maneja desde un lugar diferente, porque estamos en una etapa de sentir, ¿no, Ale? Sí, yo creo que el ADN tiene así como un significado real y uno simbólico, ¿no? Todos tenemos un ADN, pero lo que simboliza un ADN, digamos, más allá de lo que la ciencia nos pueda contar, creo que va más allá de cualquier explicación que podamos encontrarle, cualquier, digamos, como que esa explicación al ADN también es propia, y cada uno la va a encontrar de acuerdo a ese código divino que trae, tal como le pusimos en el título, ¿no? Los códigos de la divinidad en el ADN. Así es, y dentro de lo que significan estos códigos de la divinidad que tenemos en el ADN, ¿no? Como vos bien decías, el ADN mismo es un código de frecuencia. Es ese código de frecuencia que tiene una clave y que sin esa clave no se puede interpretar, y es una clave personal, ¿no? Y esa clave justamente es la conciencia. Es ese estado mediante el cual cada uno de nosotros trata, al menos los que estamos comprometidos con esto, imperiosamente de llegar a ese estadio de conciencia mediante diversas herramientas que vamos encontrando, que vamos utilizando, con las que vamos sintonizando. Porque sin esa clave personal, no podría, que es la conciencia, no podríamos llegar a despertar ese código, ¿no? Por eso el ADN es el modulador que de alguna manera nos permite sintonizar el espacio cuántico, ¿no? Ese espacio que está comprendido por las 36 dimensiones. Cuando yo veo el dibujo del ADN, dentro de esa fibra salen las 36 ramificaciones, 36 hebras que nos unen a diferentes fractales y que nos unen a esas 36 dimensiones, ¿no? Sí, Mediante el cual puede sintonizarse cuando nuestro armónico está en concordancia con lo antedicho, o sea, con aquello que significa el tema el tema de la clave, que la clave es nada más ni nada menos que la conciencia. Sí, discúlpame, decías. no, no, dale, está bueno. Iba también un poco por ahí. Ah, También esto del ADN como un código que nos hace únicos, ¿no? Parecería que fuera nuestro DNI divino. Parecería que, con la diferencia de que el DNI no nos los cambian, pero el ADN sí podríamos, ya lo dijo la ciencia. Pero esto de que traemos, esto de que es un código personal,
cual si fuera mágico, pero se transforma en divino y nos hace esos seres únicos con determinados dones, con determinadas capacidades que pueden ser similares o iguales a otros, pero van a ser únicas en la forma en que la manifestemos. Así es, así es. Yo me preguntaba recién mientras hablabas si de repente todos aquellos que pertenecemos a la misma mónada eh, tenemos el mismo ADN, ¿no? Cuando vos dijiste que es un sello particular. Pero lo mío es una pregunta, es un cuestionamiento que interiormente me nació, en el sentido de decir, claro, porque en realidad el documento, tenemos un documento único, aunque seamos mellizos idénticos o gemelos idénticos, pero, pero dado que a lo mejor provenimos de la misma mónada, tendremos el mismo ADN y seguramente que la respuesta va a ser no, me da la sensación, ¿no? Mientras estoy hablando, estoy pensando, estoy tratando de deducir, porque así pertenezcamos a la misma mónada, la historia que nos va a tocar vivenciar es diferente, por lo cual entraremos a esa clave que es el estado de conciencia por lugares diferentes. Y no creo que corresponda a la misma. Si alguno de ustedes, de los que nos está escuchando, de los que nos están viendo, puede tener la respuesta, me encantaría que participáramos todos juntos en esto que nos estamos preguntando, ¿no? Esto lo lanzo como pregunta, porque realmente deliberando y pensándolo en voz alta no he encontrado la respuesta. En cambio, sí lo que les puedo contar es, como habíamos comentado, Ale, que en el 2012 comenzaron a descender frecuencias, gamas, que han cargado el toroide terrestre con una energía fotónica y a su vez han recalibrado los 51 puntos focales de la Tierra, lo cual también están de alguna manera potenciando los nuevos nodos, los nueve nodos terrestres, ¿no? O terrenales. Eso también nos alcanza a nosotros. Eso también nos alcanza a nosotros, o sea, nosotros estamos recibiendo exactamente lo mismo. Lo que pasa es que para llegar al núcleo gen de luz es estar en conciencia plena o en estado neutro o alcalino. Y ahí es, digamos, porque ya está instalado aquello de que nos va a conectar y que todo lo que nosotros querramos hacer no pertenece dentro de lo que es el afuera, sino que pertenece adentro de lo que es el adentro, aquel camino que evidentemente comienza con el primer paso hacia adentro para lograr ese núcleo de la conciencia en el cual todos estamos inmersos tratando de lograr ese estado de conciencia, de bienestar, etcétera, etcétera. Por eso el comando está en nosotros, pero ese comando que está en nosotros, yo no sé si realmente todos estamos en ese estadio de conciencia de lograr ese estadio del humano luz en función de lo que significa ese estado alcalino o neutro, ese estado de conciencia total, pero que estamos trabajando en función de eso y evidentemente ante eso tenemos que hacer una gran limpieza, ¿no es cierto, Ale? Sí, bueno, se me empezaron a caer así palabras para empezar a enlazar. Sí, desde lo energético. Primero me gustaría hacer un paréntesis para los que estén del otro lado, ¿no? La idea hoy sí es realmente que participen, porque en esto que estamos exponiendo entre las dos y demás, y contando y dando nuestros pareceres, ¿no? Quizás del otro lado puede sonar diferente, y la idea es que lo aporten, porque precisamente de esto se trata, de que esta información que cada uno trae y la trae en su ADN pueda contribuir a este encuentro de hoy. Eso por un lado. Por otro lado, está bueno esto de que vemos el ADN como
como parte de nuestra energía, como parte de una partícula nuestra de todo esto que conformamos, y que, de acuerdo también a esto que vos decís, a nuestro estado de conciencia, nuestro ADN va a estar más alineado o no. Y lo quiero enlazar, a ver si me sale, con... Ya la ciencia nos ha dicho que el ADN se puede cambiar, ¿no? Entonces ya hay cosas que no le echamos la culpa, que es un problema de ADN, que es un problema congénito, genético, hereditario y demás. Como no lo es por ese lado, entonces podemos modificar todo aquello, quizás de esta forma se haga más visible, podemos modificar todo aquello que nos habían dicho que no, de este lugar también, desde lo energético, también podemos lograrlo. Entonces, y siempre que estemos conectados con todo lo que es universal, con todo lo que tenga que ver con la Tierra, con toda esa limpieza de la que vos hablás, va a ser como que se manifieste en el resto de nuestros cuerpos. ¿Se entendió o la embarré? Yo creo que a esta altura nosotros no nos podemos desenganchar, sobre todo los que estamos aquí, dentro de toda esta cuestión. Evidentemente no nos podemos desenganchar o no podemos creer que estamos desenganchados de de toda esa carga energética, porque es lo que nos mantiene vivos, es la energía vital que nos arropa, diría yo, a toda esta materia a la cual le damos tanta importancia porque es el templo de aquello que es lo que en definitiva no se ve, pero que también tiene la importancia de la conexión con la divinidad y que en definitiva pasa a realizarse y a sostenerse como lo inmortal en cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, evidentemente, en el cuerpo nuestro y a través del conocimiento que nosotros hemos tenido y que nosotras a lo mejor a través del tránsito de nuestra experiencia, más allá de las herramientas que hemos ido tomando y profundizando en ellas, vemos claramente que todo tiene que ver con todo. Si bien esto ya lo han dicho personas de enorme sabiduría hace mucho tiempo, nosotros podemos llegar a la clara comprobación de que sobre todo nuestro cuerpo, aquello que está materializado y lo que no, tiene una relación tan íntima, tan profunda, tan central, que es imposible hablar por separado, sino que estamos hablando de la totalidad, del conjunto, ¿no? O sea, acá diríamos también, como es adentro, es afuera, desde todos los lugares. Por eso todo aquello que vos decías recién tiene el significado de englobarnos natural y maravillosamente hoy en día desde la comprensión de vernos como un todo, ¿no? Sí, y también en esto de vernos en un conjunto y esto de que formamos parte de una sola versión, de un universo. Creo que desde lo biológico sí hay cosas que tienen que ver con nuestro ADN y que en la medida en que podamos entenderlo vamos a poder modificarlas y hacer que nuestro grado de conciencia se vaya elevando. En la medida en que seamos conscientes de que sí hay cosas grabadas en ese ADN y que posiblemente tengan que ver con nuestra familia, lo más probable, obvio, tienen que ver con nuestra familia, tienen que ver con nuestras creencias, tienen que ver con todo aquello que traemos, pero si tomamos realmente conciencia de eso, tener un grado mayor de conciencia hace que todo sea como
como que fluya diferente, porque vamos a estar trabajando sobre las dos cosas al mismo tiempo, y ni hablar si sumamos la parte emocional, y ni hablar si sumamos nuestra parte espiritual. Entonces, lo que vos decías, esto de que somos un todo, y realmente estoy convencida que lo del ADN lo tenemos que empezar a incorporar de forma tal que podamos, lo primero que tenemos que romper es esto de que no lo puedo modificar, no puedo hacer nada, que todo aquello que ya traigo, pues ya está. Y la realidad es que no. Entonces, para poder llegar a ese grado de conciencia, lo primero que tengo que trabajar es sobre esto. Esto sí se puede modificar, real y simbólicamente, sí lo puedo trabajar. Por eso hablábamos de que el comando somos nosotros mismos, ¿no? O sea, nosotros ahora ya sabemos que nos podemos sanar. Sobre todo tenemos que tener el trabajo y tenemos que potenciar todo aquello de la certeza en nosotros mismos. Pero sabemos que nos podemos sanar, que naturalmente si tenemos una dolencia, lo primero que tenemos que hacer es ir al médico, que nos den un diagnóstico, fundamentalmente, y agradeceríamos que no se diera un pronóstico, pero en realidad tenemos que hacer eso. Pero el comando lo tenemos nosotros y digamos, aquel comando que tenemos nosotros a través de lo que significa la importancia del código de luz que tienen naturalmente el ADN, evidentemente el núcleo, la clave de eso es la conciencia. Entonces es estar abiertamente en un estado de conciencia. El estado de conciencia, digamos, es como que unifica y amplifica, expande todo, ¿no? Por eso también es como que ya venimos desde hace mucho tiempo, de diferentes herramientas que vamos transitando, tratando de corregir, tratando de identificar aquellos, porque ¿qué es el ser? El ser es la suma de la experiencia, de los modelos mentales y de las creencias que hemos ido desarrollando. Entonces, a través de todo eso, evidentemente, nosotros, el ADN como sello natural y que también como manifestación, digamos, metafórica, ¿no? ¿Cuál es tu ADN, Ale? ¿No? ¿Cuál es tu ADN, Silvia? Entonces uno metafóricamente también a eso lo puede usar porque es algo que a uno lo identifica muchas veces con lo que hace, con lo que dice, pero eso tiene que estar cargado con un enorme grado de conciencia, y ese enorme grado de conciencia que tenemos es la clave. Tenemos mayor conciencia, menor conciencia, nos hemos quedado detenidos en un punto de esa conciencia, y bueno, entonces ahí yo creo que lo más redundante es tratar de aprender. Y tenemos que aprender para aprender, ¿no? Por eso lo más o lo fundamental dentro de todo esto es, si queremos aprender, tenemos que saber, querer y poder, ¿no? Adentrarnos dentro de estas posibilidades. Entonces, dentro de este ámbito, donde evidentemente nuestros amigos que nos acompañan siempre generosamente todos los miércoles a las 15 o cada 15 días, evidentemente estamos todos dentro de ese trabajo, ¿no? Dentro de ese trabajo de poder identificar desde diferentes lugares. Entonces también cuando vos hablás del tema sin haberlo mencionado, de poder que el ADN, yo puedo modificarlo, ¿y cómo lo podés modificar, no? O sea, ¿cómo genéticamente vas a saber una modificación? Y lo puedo modificar porque yo soy la suma, ¿no es cierto?, de un cuerpo, de una mente, de una acción, soy energía puesta en movimiento. Y entonces cuando esa energía se modifica, cuando se modifican los pensamientos, cuando se modifica todo eso, bueno, entonces yo ahí estoy ya colocando y modificando, ¿no? Entonces modificando todo ese campo energético que me lleva a un estadio de conciencia superior. Sí, me llevas a lo que hemos hablado ya en programas anteriores, en donde decíamos que no somos un cuerpito con energía, sino somos energía en un cuerpo, ¿no? Y que lo habitamos. Y me parece que la idea de hoy es que dejemos por
por un momento nuestra mente de lado, ¿no? Y podamos entender precisamente esto, pero que lo entienda el cuerpo, ¿sí? Desde un lugar tal cual como vos lo describiste, y que no se trata hoy de pensar, sino de sentir, de entender ese lenguaje que traemos en esta energía, en nuestro ADN, y que podamos, se me ocurre la palabra decodificar, pero porque ya la tengo incorporada, pero no la quiero asociar a bio, digamos. Es que en realidad decodificar, hoy se decodifican, inclusive, esta mañana justamente estaba viendo a, a alguien muy famoso que hace Feng Shui desde hace muchos años, creo que es una pionera acá, Patricia Traversa, donde dice Sí. decodificando ambientes, ¿no? ¿Cuál? O sea, Sí. entonces se decodifican ambientes, se decodifican maneras de comer, se decodifican, digamos, maneras de decorar, se decodifican también maneras de plantearse, digamos, el orden dentro de una casa. Hoy el tema ese de decodificar es un término que ha trascendido el hecho únicamente de la salud, sino que al contrario, uno está decodificando, no desde hoy, sino desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que hoy lo hacemos conscientemente, ¿no? Entonces, no te corrijas, está bien, es así. Sí, creo que esto que hablábamos al principio de lo real, lo simbólico, ¿no? Empezar a entender que a vincular lo que es cuando hablamos de ADN, no solamente con biología, no solamente con nuestro cuerpo físico, no solamente sino que empecemos a activar esa información que traemos en ese ADN, empecemos a escuchar lo que tiene para decirnos ese ADN. Entonces, en la medida en que nos vinculemos con ese lenguaje, ¿no? Que nos comuniquemos con ese ADN y podamos entender realmente qué es lo que traemos, nuestro nivel de conciencia, digamos, realmente va a transformarse, va a comenzar a tener otra vibración, que de esto se trata. Nuestra energía va a empezar a estar en consonancia, en coherencia con esto que traemos en este ADN. Ahí está, perfecto, perfecto, y ahí nos ayuda, digamos, con su intervención siempre muy oportuna, Adrián, que pone la decodificación, replantea la situación, ¿no? O sea, como que hace que volvamos a replantear determinadas cosas, separarlas, colocarlas en su lugar, ¿no es cierto? Generar un orden, ¿no? También dentro de la situación. Al irla separando. Así que gracias, Adrián. Magnífico. Yo lo dejaría allí, ¿no? Porque también en esto de los códigos de tu divinidad, donde están escritos en tu ADN, vamos, el tema de la divinidad está, como decía, es la clave del ADN, la clave de la divinidad nuestra es la conciencia en plenitud, ¿no? Ahora, cuando uno habla, y como muchas veces lo hemos dicho desde este programa, y desde otros programas donde yo estoy también, el tema de llegar a la quinta dimensión no es una carrera hacia ningún lado, sino simplemente es la voluntad puesta al servicio de lo que yo quiero y puedo lograr. Y entonces aquí entra mucho el tema de los hábitos, ¿no? De aquellos hábitos que nosotros tenemos. Entonces esos códigos de la divinidad, donde la clave está en la conciencia, es también trabajar con esos procesos mentales, con las creencias, reconocerlos, irlos puliendo, irlos realmente desgranando, y también tiene que ver con todo lo que significa a través de eso poner en funcionamiento nuestra voluntad, ir cambiando, y cambiando significa ir a lo mejor dejando hábitos nocivos por otros hábitos. Entonces no es tan fácil poner un hábito nuevo en movimiento, en funcionamiento, pero sí, lo que sí estoy casi segura que todos coincidiremos, que lo más difícil es dejar un hábito viejo,
¿no? Un hábito viejo, porque venimos inmersos dentro de un sistema que para muchos de nosotros ya no existe, pero vivimos en él y nos hemos formado en él. Entonces tenemos la conciencia que tenemos que deshacer determinados hábitos, pero tenemos la facilidad para hacerlo, tenemos la voluntad suficiente como para, ¿no? Entonces, bueno, dentro de esos códigos que nos acercan a nuestra divinidad, hay otros códigos implantados de manera, yo diría, algunos necesarios y otros realmente para sostenernos distraídos, dentro de allí que nos alejan de nuestra propia divinidad, que nos alejan de nuestro propio centro, que nos alejan de nuestro propio núcleo. Entonces necesitamos realmente estar en conciencia como para poder realizar aquello que acompaña y sobre todo el tema de la voluntad tan necesario, ¿no? Sí, cuando esto hablabas de esto de la quinta dimensión y demás, hay gente que lo asocia con cosas que, como de ciencia ficción. Y la realidad es que lo que creo es que se trata de este trabajo interno que cada uno hace y que hace que su energía vaya elevando su frecuencia. Y en esto lo enlazo con lo de los hábitos. Soltar viejos hábitos, dejar de creernos que estamos en una zona de confort, autoengañarnos y demás, hace que nuestra frecuencia quede como así, en cierto, siempre en el mismo nivel, hasta que el universo mismo nos va a dar esa, yo le digo patada en la espalda que te hace ir hacia adelante, quieras o no quieras, ¿no? Te guste o no te guste, en algún momento te van a dar ese empujón. Y ahí también tu nivel de conciencia va a evolucionar, va a avanzar. Y también lo hemos dicho en encuentros anteriores, no se vuelve. A medida que vayan avanzando y vayan creciendo y vayan su energía, no hay forma de que volvamos a mi primera versión. Pues no. Entonces, el proceso va a ser individual de cada uno. Cada etapa va a tener algo que los va a enriquecer, algo que los va a seguir haciendo recordar, que también lo hemos visto antes, lo que realmente hemos venido a hacer. Entonces, esto de a vibrar bonito, a elevar la frecuencia, a tener otro grado de conciencia y a soltar todo aquello que me impida ir hacia adelante, es por ahí que puede llegar a andar la fórmula. Pero sí se trata esto de permanentemente estar replanteándonos si en esta etapa estoy, qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que no, si es un momento de volver a recalcular, de orientarme, ¿sí? Y todo esto es hacia adentro, no es hacia otro lugar. Sí, a mí se me escapó absolutamente con lo que estabas diciendo, ¿no? Perdón, no quise interrumpirte, pero en realidad, porque esto, lo que somos etéricamente se reduce a conciencia, ¿no? Tal cual. Y ¿sí? Nuestra fe, en esa forma multidimensional, es un cuerpo de conciencia lo que somos, ¿no? Y por eso el ADN es material que es realizado por frecuencias que se ligan entre sí para representar eso que yo decía, ¿no? Cuando vemos la ondulación, esa cruzada, o que se van cruzando entre sí del mundo, del símbolo del ADN, que lo tenemos dentro como fondo del tema del programa, de la difusión, está realizado por frecuencias que se ligan entre sí para representar la conciencia de ese ser en esencia cósmica. Nosotros no somos un ser en esencia cósmica donde estamos absolutamente ligados a todas esas frecuencias, ¿no es cierto?, de donde proviene lo que uno denomina estado de conciencia, de vida también, diría, ¿no? De vida. Es lo que nos alimenta, es lo que
es aquello que nos conecta, digamos, con la divinidad. Y entonces, bueno, ¿cómo está en ese estado de conciencia? ¿Cómo llegamos a esa parte central? ¿Cómo volvemos? Y de nuevo aquí se me presenta la imagen de todo el campo electromagnético nuestro, ¿no? Del que contiene esta materialidad del cuerpo. Entonces nosotros toda esa parte eléctrica, electromagnética, no está desconectada de todo aquello que significan las hebras del ADN que nos conectan con esa parte etéricamente cósmica que es la conciencia. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Elevar nuestra frecuencia. Ahora, ¿cómo la elevamos? Bueno, desde el programa número 1, respiración, meditación, toda la parte de la sacralidad, el habitarnos, todo lo que hemos ido desarrollando paso a paso, hasta que ahora creo que hemos llegado, digamos, a una parte que tiene que ver con todo este tema tan importante que significa salud, enfermedad, enfermedad, salud, y por eso vos, digamos, te enganchás o decís, uy, de nuevo me enganché con la palabra decodificando. Es que en realidad es así, porque de alguna forma nosotros vamos decodificando espacios, utilizando herramientas que nos hagan limpiar de esos procesos mentales, de esas creencias, tomar la experiencia, o sea, transitar en definitiva un camino de vida que nos va a hacer lograr llegar al punto que podamos, de acuerdo a lo que se puede llegar a conocer como amor incondicional o se puede llegar a conocer también como quinta dimensión, o se puede llegar a conocer también como ese estado lemuriano, el volver a Lemuria, ¿no? El volver a la pureza, al amor, a que todos podamos ver en el otro, digamos, aquello que nos reconforta y que antes nos amemos tanto, 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 que podamos ver el amor en cada cosa, porque inclusive, digamos, todo el mundo sería de una manera absolutamente diferente. Y perdón que con esto sea reiterativa, pero es en lo que creo profundamente y para lo que trabajo desde mi lugar, naturalmente, sin haber podido lograr el tema de la totalidad, ¿no? El tema de la totalidad, y creo que ando lejos, pero tratando de hacerlo. Entonces, esto es maravilloso porque aquí hemos empezado a transitar algo que a lo mejor tiene que ver, y esto lo dirá Ale también, con el momento antes del nacimiento, con el momento donde esa alma que tiene un proceso, de la cual también hemos hablado, el proceso de la sacralidad del alma, ¿no? Aquella alma que decide encarnar nuevamente, que decide venir a experimentar a esta tierra esas vivencias de karmas que ya no existen, que ya los chicos de hoy en día no lo tienen, pero experimentar ese karma, ¿no? Entonces allí, evidentemente, viene algo que viene como un propósito de vida, donde allí, a través de que dos personas unen su ADN, llega a la vida un ser con un propósito, ese propósito de aprendizaje, ese propósito de experimentar, pero no llega, si bien llega en un estadio puro, enseguida cuando llega empieza a estar contaminado, si se me permite la palabra, con aquello que significa el proyecto de esos dos seres que se unieron para lograr el objetivo. Wow. Bien, espérame que empiezo de a poco y a todo lo que se me fue ocurriendo a medida que te iba escuchando. Creo que forma parte de esto de entender el lenguaje de nuestro ADN, que tengamos que volver nuevamente a redefinir qué es salud y qué es enfermedad, pero lo dejaremos para otro encuentro, porque no es lo que creemos que es, me parece. No, claro. Claro, entonces, no. Y si logramos redefinir eso, y creo que parte del camino lo tenemos, lo vamos a transitar más livianos. Sí es real esto te referías al proyecto sentido, ¿no? A la teoría del proyecto sentido.
que también Sí, la que más que, claro, que tipo, más que una teoría es una realidad absolutamente comprobable, donde sí, la comprobación soy yo misma, claro, ¿no? O sea, sí, la comprobación soy yo misma, no en este caso en primeras personas, sino hipotéticamente nombrando a todos los que están presentes, oyentes y a los que van a venir luego, ¿no? Para escuchar esto. En realidad, el proyecto Sentido, nosotros somos el proyecto de dos personas que se unieron, ¿no es cierto? Y generaron un proyecto donde antes de los 9 meses, sí, tal cual. pensaban algo, ¿no? Sí. Pensaban, si yo tengo un hijo, me gustaría que, si yo tengo un hijo, me voy a ocupar, no me voy a ocupar, yo no quiero tener hijos, para mí sería una carga. Si yo tengo un hijo, me gustaría que me atendiera porque estoy tan sola o tan solo, voy a traer un hijo a este mundo. Eso es el proyecto que nosotros cuando quedamos embarazados, o por ejemplo, el generar una profesión, o por ejemplo, algo que haya estado pasando en un estadio muy grave, ¿no? Dentro de esa familia, y que evidentemente una madre ya embarazada o una madre que todavía no, pero la madre solamente no interviene, ¿eh? Intervienen ambos dos, porque la energía de los dos en realidad los enriquece. Entonces, en realidad, siempre vamos a un ejemplo, ¿no? Edison tenía un proyecto y el proyecto de Edison era generar una bombilla eléctrica. Bueno, entonces él tuvo ese proyecto y generó la bombilla y la lamparita eléctrica le dio sentido a su proyecto. Bueno, nosotros somos la lamparita eléctrica de nuestros padres. Yo generalmente cuando me preguntan esto del proyecto sentido y que la gente no lo entiende, ¿no? Porque es como que se les hace difícil esto de cómo puede ser que aquello que mi papá, mi mamá, antes de que me concibieran y demás. Entonces, suelo jugar con estas dos palabritas, ¿no? Entonces, para que se entienda, el proyecto sentido es aquello que rondaba en ese proyecto de mis padres. Ahora bien, ¿qué querés hacer con este proyecto sentido que no sea darle sentido a tu proyecto? Podés revertirlo. Si lo sabés, porque hasta que alguien no conoce que el proyecto sentido existe, en realidad Nada, no puede saber qué es la lamparita de los padres. no. Pero a veces eh, esto de hacer cosas de forma automática, de forma en que obedecemos sin saberlo, no estamos metiendo en otro tema, pero de que obedecemos sin saberlo, ni por qué lo hacemos, ni por qué no lo hacemos, esos patrones de conducta que repetimos. Entonces, si logramos darnos cuenta eh, de que hay un montón de cosas que nos han condicionado, podemos reformular ese proyecto sentido y transformarlo en algo que realmente deseo. No quiero ser ya la obediente de la familia y seguir. ¿Esto es una falta de respeto a mis padres? No, es honrarlos desde otro lugar, me parece. Y es Claro, esto de darles las gracias por, digamos, poner sus cuerpos y traerme, pero te honro, te agradezco, te respeto un montón, pero es hora de que haga mi propio proyecto. Y bien. Yo estoy de acuerdo en un 100% en lo que decís, sí, absolutamente. Pero digamos, antes de que vos supieras que el proyecto sentido existía como tal, ujú, vos podías identificarte con él, ¿no? con O el, sea, vos hablaste con el el mío, proyecto el proyecto sentido. sentido de mis padres. Claro, con el proyecto sentido, o sea, uno no sabía que existía un proyecto No, sentido. Uno no, podía llegarle a dar otro nombre, uno podía llegar a darle, digamos, otra, digamos, algo que de alguna forma podría llegar a ser, digamos, una explicación en esto que vos decís, el sentido de, ahí me está viendo Liliana Carles. Hola, nos está viendo a las dos, ¿no? Pero es la primera vez. Así que bienvenida, Lili. Y me alegro que me puedas ver y que nos puedas ver a las dos. Así que bueno, bienvenida al programa. Entonces hay una cuestión que yo digo, yo le podía adjudicar
a lo que me sucedía dentro de mi situación que tenía que ver con mi proyecto Sentido, un cariz diferente. Y cuando lo conocí, le encontré la explicación. Le encontré la explicación. Días pasados conversaba con alguien que había estudiado psicología y que estudió un montón de cosas, y realmente cuando hizo biodecodificación se dio cuenta y le cayó la ficha, todas, porque había encontrado eso. Y entonces dice, yo venía de una familia muy violenta, donde mi padre golpeaba mucho, entonces me di cuenta el por qué había estudiado psicología. Ahora, vayamos a un abogado exitoso, vayamos a un abogado o abogada exitosa, porque se va a plantear cuál fue el proyecto de vida. Pero de acuerdo a otras situaciones, cae en algo donde le explican el proyecto Sentido y entonces hurga en eso y dice, claro, si en mi familia hubo un fraude donde quedaron todos, digamos, donde quedaron todos en la miseria, entonces de allí se salta la generación y viene a aprender aquello que se le puede realmente hacer la diferencia, ¿no? Entonces, esto es realmente maravilloso, porque uno sabe que como la bombilla vino a dar luz, uno vino a cubrir determinado sentido. Ahora, ¿cuántos hay quienes están en la carrera equivocada? Y ahí el tema de tu frase, que es maravillosa, ¿no? Es maravillosa. Entonces, ¿por qué estoy en la carrera equivocada? Tomando la carrera como cuestión de proyecto Sentido, ¿no? Entonces, el tema es, seguramente que la asistencia no llegó en algún momento, pero bueno, no sé, yo no quería ser médico, quería hacer otra cosa. Y entonces, bueno, desde allí es algo que aparece desde un lugar diferente, ¿no? Pero eso de no ser el proyecto Sentido de alguien, sino darle sentido a mi proyecto. Eso, la frase es genial, hay que ponerla en práctica y hay que trabajar para eso. Sí, la voy a patentar, pero sí, y tengo un par más que ya las vi que me las copiaron, pero no importa, vale. A lo Porque que voy es esto. sí, ¿sabes por qué, Ale? Porque lo que uno recibe y lo que uno se le ocurre es de todos, ¿viste? Eso de que se están como marca registrada y de decir No, si no me mencionas en tal cosa, ¿viste? No, o no. sea, lo que uno recibe es del universo, o sea, es del universo, es Sí, para todos. pero yo creo que parte de todo esto, los chicos que vienen, ¿no? Por suerte, lo tienen allanado, porque digamos, en nuestras infancias, ¿no? O por lo menos recuerdo la mía, yo determinadas cosas no podía decirlas, ¿no? Porque ¿cómo se te ocurre esto de mirar al cielo y buscar la estrella de donde viniste? Esto de escuchar cosas y vos decías, pero no, pará porque yo lo enlazo con tal cosa. Y siendo uno muy pequeño, entonces va creciendo y después cuando empieza a acomodar fichas y decís, ah, okay, ahora entiendo, y ahora entiendo esto, y ahora entiendo lo otro, y me voy a otra de las herramientas que hemos hablado, de registros, en donde uno empieza a entender, o yo por lo menos entendí mis 50 años de vida, y entendí a mis padres por sobre todo, ¿no? Pude esto de decir, ah, y te lo enlazo con el proyecto. Ahora entiendo que para qué me trajiste, pero no es lo que yo quiero para mí. O sea, Claro, claro. quizás ahora los chicos esto lo tienen como mucho más allanado porque tienen padres, digamos, con más fresca la memoria, ¿no? A nosotros como que activar la memoria nos costó un poco más o más tiempo nos llevó. Pero los pibes ahora vienen así, con su lucecita interna encendida. Entonces se les va a allanar esto de encontrar el sentido a su proyecto. Pero si iríamos hacia adentro también cada uno y pudiera esto de escanearse en situaciones en donde a través de sus años pudo, digamos, verse diferente y se veía distinto, che, ¿y por qué esto? Y miraba a su alrededor y se sentía, o me sentía tipo como sapo de otro pozo, porque yo no pienso como, o sea, no, a ver si no, yo no pienso así, pero si llego a, si se me llega a escapar una idea en el decir o algo de lo que estoy pensando,
estoy en problemas. Entonces uno callaba y callaba y callaba hasta que llega un momento en que no, ya estamos. Pero lo que también me parece que esto del proyecto sentido, lo que pasa al nacer, que creo que al nacer, creo que venimos conectados mente-corazón, ¿no? Y venimos preparados en esa memoria simbólica real, en ese ADN real y simbólico, venimos preparados en esta conexión mente-corazón para permitirnos guiarnos por nuestras emociones, por lo que realmente sentimos. Pero siempre imagino que ese hilo lo cortan, ¿viste? Y que quedamos como desconectados. Entonces, gran parte de ese camino que iniciamos lo vamos a hacer de acuerdo a lo que creemos, no a lo que sentimos. Y creo que si pudiéramos reconectar mente-corazón y guiarnos de acuerdo a esa coherencia que tenemos que tener entre lo que pensamos y lo que sentimos, el hacer sería más sencillo, no nos traicionaríamos, por ejemplo, ¿no? Porque me dejo llevar por una cosa o por la otra. No nos enfermaríamos porque no estoy haciendo lo que siento, sino lo que creo. Entonces, mis creencias van por un lado, mis pensamientos por otro, lo que siento por otro, y cómo no querés que tu cuerpito se enferme, ¿no? Si no hay forma de que hagamos algo en coherencia. Hasta que no entendamos esto, claro. Entonces, reconectemos mente-corazón y ¿es fácil? No, pero creo que genera, primero creo que lo hacemos desde el amor incondicional que nos tenemos y genera tal plenitud, tal bienestar, esa sensación de paz y armonía para con uno mismo que vale la pena. Totalmente de acuerdo, y realmente pensaba mientras vos hablabas de esto, yo decía, ahí están los códigos de nuestra divinidad, ¿no? Uh-huh. Porque en realidad no hay desconexión, hay desconexión física, ¿no? En ese corte del cordón, que así lo entendí, está aquello que es físico, pero que esa conciencia etérica, esos hilos invisibles nos siguen uniendo, y aquello de unir mente-corazón que vos decías es justamente la conexión o la reconexión con nuestra propia esencia. Entonces, por eso, revisar modelos mentales, creencias, experiencia, para ir depurando y para poder conectarnos, en principio, donde aquí creo que ya damos el puntapié inicial de todo lo que significa a través del proyecto Sentido. Personalmente, yo realmente estoy convencida de que he sido preparada para el servicio, de que he sido preparada para servir, y evidentemente también provengo de dos padres que han hecho de su vida, cada vez que han podido, servicio a otros, ¿no? Entonces, el tema, ¿cuál ha sido el trabajo a través de esto, ¿no? A través de este recorrido? Y a través de este recorrido, ¿cuál ha sido? Hacer el servicio desde mí, ¿no? Y ahí apunto a tu frase, que realmente es así. Hacer, digamos, de ese sentido, el sentido de mi vida. Que no quiere decir que uno se tenga que desconectar de aquello para lo que fue programado, pensado, proyectado, ¿no? Proyectado. Entonces, yo soy la lamparita de unos padres que pensaron que iba a tener determinada tonalidad, y yo esa tonalidad la he, no sé si modificado, pero sí adaptado a un sistema de vida donde, como vos decías, los honro y les agradezco profundamente
yo creo que casi todos los días, aquello que han pensado, ideado, no por algo mi alma lo eligió esos padres para realizar ese proyecto. ¿Por qué? Porque me di cuenta también de la tarea, ¿no? Me di cuenta de qué tarea, de la que mi alma vino a realizar, del experimento o de la experiencia o del trabajo o de la tarea o de la labor que cada uno viene a hacer en forma personal. Entonces, desde allí desaparecen las culpas, los enojos, y uno se sitúa en lo que realmente significa su propio camino. ¿No es cierto? Que no quiere decir, entonces, ¿el servicio es servicio o es servilismo? ¿No? Entonces, ¿desde qué lado me muevo? ¿Desde el servicio o desde el servilismo? ¿O desde un servicio, digamos, únicamente unilateral y obedeciendo a determinados códigos que tienen que ver con las frecuencias de otras personas y no con las mías, ¿no? Entonces esto hace que uno, su proyecto sentido, en la medida que fue descubriendo y abriéndose desde diferentes lugares, logre engendrarlos para ponerlos en un camino, ¿no? Y ahí yo, Ale, confieso que le he dado sentido a mi proyecto. Yo creo que esto cuando voy a empezar a retomar algunas, el hilo, de esto de alinearnos, ¿no? Mente, corazón. Desde lo personal creo que es volver a nacer. Es esto de conectarnos realmente con esto que vos decías, con mi esencia. Y me atrevo a pensar, ¿no? A pensar en voz alta, aquello que durante mucho tiempo no hice, ¿no? Y delante de gente que está del otro lado acompañándonos, ¿qué pasaría desde lo colectivo, ¿no? Si todos reconectáramos mente, corazón, obráramos en consecuencia, qué diferente sería este inconsciente colectivo, este universo, ¿no? Claro, Y, claro, obvio. digamos, no se verían las crueldades que quizás vemos en lo cotidiano. Y yo a veces esto de que juego con las palabras, ¿no? Y trato de escucharme y decírmelas también hacia adentro. La cantidad de veces que me encuentro diciendo un no puedo, ¿no? Y frente a esto de reconectar mente-corazón y demás. Y entonces me atrevo al desafío de escucharme el decir no quiero. Y suena, ¿viste? No, no es lo mismo, ¿viste? Implica otra cosa. Entonces, también los invito a que cuando aparezca esto, el de no, no puedo, no puedo, diga, la cantidad de excusas que ponemos ante el no puedo, díganse realmente con honestidad, no quiero, no elijo esto, no en este momento. Y también forma parte de esto de alinear mente y corazón y permitirnos esto de respetar el sentir. Y en la medida que nos respetemos, también vamos a ir como más livianos. Y en lo que vos hablabas de esto de tus padres y el proyecto sentido, yo a través de los años me fui dando cuenta, me fui enterando, ponele, ¿no? Todas aquellas afinidades que tenía con ancestros que jamás he conocido, de los que ni idea sabía, simplemente que pertenecían a mi árbol, a mi clan, y todas aquellas, ponele, inquietudes que traían y que no se han atrevido, simplemente por otra época, por otras circunstancias y demás, y que de repente me encontraba haciendo o me empecé a encontrar haciendo y fue completamente diferente a esas cosas que uno se encuentra haciendo por obedecer de forma automática. Y a esto lo quiero llevar al simbolismo del ADN. Estaba en mi ADN y solo hubo que escucharlo.
para darme cuenta de que realmente ese ADN también traía cierta data de gente que uno no tiene ni idea y que así como que hay gente a la que vos le decís te honro, te respeto, te agradezco, pues a estos se los decís desde otro lado, pues ¿cómo no te atreviste a ir por esto? ¿Cómo no aceptaste este desafío? Y sí estoy dispuesta a hacerlo. Y quizás lo hayan manifestado de otro lado, pero en esas épocas, eh, a todos los que nos dedicamos a esto nos hubieran tildado de brujas, hubiéramos terminado en la hoguera, hubiéramos, ¿no? Porque ¿cómo te atreves? Entonces, atrévanse a ir por su propio proyecto, conecten mente, corazón y vayan por todo aquello que sea ir en coherencia con lo que realmente sienten, respeten sus sentires. Es tan importante eso, ¿no? Que en la medida que vos hablabas y yo veía el título, los códigos de tu divinidad, están escritos en tu ADN, entonces realmente yo ahí se me ampliaba todavía todo aquello que es tan complejo y tan simple a la vez de ser uno mismo y de poder reconectar. Pero como vos bien decías, cuando nosotros recorremos el tiempo, la mitad de lo que nosotros dijimos hoy, una frase, un renglón, hubiéramos sido buscadas, capturadas, aprisionadas y quemadas. Hoy en día estamos viviendo una etapa absolutamente diferente, por eso debemos aprovecharla, por eso debemos aprovechar esta conexión maravillosa, porque no hay velos ahora. Hoy en día, cuando uno no puede modificar cosas en su vida, es porque no tiene la atención suficiente. Está gastando mucha energía en otras cosas que en realidad lo distraen de su propio camino, que lo distraen o lo aturden dentro, o también algún temor, que el temor es inhabilitante y no nos permite, digamos, desarrollarnos dentro del camino que cada uno de nosotros tiene. Entonces esto es realmente muy importante, poder ir reflexionando sobre aquello que hemos estado hablando desde diferentes planos, pero que en los cuales estamos todos inmersos, ¿no? Todos inmersos, imagínense como si nosotros tuviéramos un huevito energético, ¿no? Y nosotros estuviéramos allí, en ese huevito energético, todos en forma individual. Entonces, todos en forma individual, cada uno tiene que hacer ese trabajo, esa reconexión con la fuente madre. Bueno, eso es lo que nos hace, y esto que decía Ale, unir mente-corazón, corazón-mente, es lo que nos permite realmente ampliar ese estado de conciencia realmente que es justamente la clave para conectarnos con nuestra divinidad, la conciencia. Ahora, el estadio de conciencia evidentemente tiene muchos andariveles, como muchas ramificaciones, donde hoy hemos como empezado a anclar después del primer programa del tema de la respiración, absolutamente necesaria, porque el primer punto que tocamos, que es la respiración, es pieza fundamental para ampliar la conciencia. Es pieza fundamental. Hoy lo que estamos más en el humano, estamos más en el propio trabajo, ¿no? Donde hemos, digamos, ni salido de la panza todavía, ¿no? Todavía no hemos salido de la panza, sino que somos un proyecto. Entonces, plantéense ustedes, ¿cuál ha sido el proyecto que ustedes están obedeciendo? ¿Están obedeciendo a ese proyecto? Si nunca se lo han planteado, ¿cuál fue el proyecto de mamá? ¿O cuál creo que fue el proyecto de papá y mamá antes? Por lo que yo estoy haciendo ahora, que a lo mejor estoy en una controversia, o a lo mejor lo tengo que acomodar, porque no significa que lo que esté haciendo, como yo les comenté con respecto al mío, tenga que ser un cambio radical, sino un acomodamiento, sino el expresarlo desde uno mismo, ¿no? Aquello que dice Ale, darle sentido a su propio proyecto. Entonces, eso es lo fundamental. Plantéenselo y entonces allí van a encontrar, digamos, que se abre una enorme puerta que los va a conducir no sé dónde,
porque este camino no tiene retorno, ¿no? Este camino, cuando uno lo inicia, y ustedes lo iniciaron hace mucho tiempo, saben que no tienen retorno. Pero en el camino se van abriendo un montón de portales por los cuales uno va transitando y va creciendo, y creciendo en forma individual, en forma individual. No es crecer a ver quién, si yo estoy creciendo más que el otro. No, 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 porque eso no sirve, me hace gastar energía. Sino cómo estoy creciendo yo desde mi lugar, desde mi huevito. Sí, quiero volver a algo que dijiste cuando empezaste. Esto de la energía. Todo esto de trabajar en uno lleva una dedicación, lleva un esfuerzo, es todo una dedicación que uno incorpora. Entonces, sí hay como situaciones que nos van pasando en el día a día, en donde la balanza parecería es que tengo que decidir, si hago esto me drena la energía. Entonces, todas aquellas pilas que recargué a la mañana y que tenían que ver con alinearme, con enfocarme, con estar en sintonía, con elevar mi frecuencia, estoy dispuesta a rematarla al mejor postor cuando hay una provocación, cuando hay algo que no está bueno, bien, en ese momento decidan, ¿qué es lo que quiero? Entonces, conservo mi paz y me importa poco, digamos, esto y censuro a mi ego, ¿no? Que me está diciendo, y no pensás hacer nada, a ese pájaro carpintero que tenemos todo el día torturándonos, ¿no? Y en serio no vas a reaccionar, y en serio no vas a hacer esto, y en serio no vas a volver a tu versión anterior, y en serio, sí, en serio. ¿Por qué? Porque decido habitar otra energía. Y ya no estoy dispuesta a engancharme en esto y dilapidar todo lo que hice hace un rato. Entonces, escanéense, pero escanéense en el momento. Así, repásense y ver, che, realmente alimentar a mi ego es más importante que conservar esta paz que logré en esto de dedicarme unos minutos a la mañana, antes de irme a dormirme, cuando me levanté, cuando leí un libro, cuando, no sé, escuché una frecuencia, un programa, algo. Bueno, fíjense, y también forma parte de esto de alinear mente-corazón. Entonces, respétense y calmen al ego de alguna forma. Y se van a sentir mucho mejor. Y no se van a enojar en vano. Y el cuerpito físico también se los va a agradecer. Porque nada de esa energía que les está llegando en esto de que somos energía en un cuerpo va a repercutir en mi biología, en cada una de mis células. Así es. Bueno, Ale, hemos llegado al final, hemos llegado, se ha pasado volando y agradecemos a todos y bueno, acá le decimos a Marisa, como a todos los que han escrito, muchísimas gracias también por aquellos que han, digamos que se han sumado y que han puesto sus granitos de arena en aquello que también, ¿no es cierto?, han expresado desde su lugar lo importante del tema de unir corazón y mente, de unirnos, de estar en estado conciencial, aunque lo hayan dicho con otras palabras, con unas palabras como es todo esto, como que lo más simple nos lleva a la complejidad de la conexión que muchas veces creemos que tiene, ¿no? Así que muchísimas gracias a todos, de verdad, de corazón. Gracias, Ale, por compartir de nuevo otra tarde. Y gracias, Adri, también por mantenernos en el aire. Y bueno, desde ya están invitadas para el próximo miércoles, no, dentro de 15 días, ya en noviembre nos veremos, creo que va a ser miércoles 5 de noviembre, luna llena. Así que bueno, ahí también podríamos hablar de algo que es, bueno, gracias por todos los conceptos, gracias por todo, lo saben que lo hacemos con mucho amor desde el corazón y bueno, y realmente después van a seguir visitándonos nuestros amigos, aquellos que nos acompañan,
que hoy estuvieron diciendo que tenían algunas obligaciones, pero que lo van a estar viendo. Así que bueno. Sí. Y De ¿sabés qué? corazón. Sí, le agradezco así infinitamente lo que escriben, los estuve leyendo recién, lo que opinan, que nos acompañen cada miércoles, cada 15 días. Y se me ocurre, sin habértelo preguntado antes, No es gracias a necesario. pero no importa, lo tiro porque así, viste, apareció, y cuando aparece, aparece. Que si a alguien se le ocurre, si tiene ganas de que toquemos algún determinado tema que cree que puede llegar a estar bueno, que sea de interés, que manejemos, digamos, te incluyo, digamos, a escucharlos, a leerlos y a realmente exponerlo desde, no porque nos creamos que sepamos demasiado, ¿no? Sino simplemente esto, de pensar en voz alta y de escuchar lo que, cómo nos enriquecemos con los que están del otro lado. Como decimos siempre, esta es la mesa de café donde nos reunimos los miércoles cada 15 días y donde lo interesante de todo esto es que podamos compartir lo que decimos con ustedes para que haya ese ida y vuelta realmente genuino que nos vaya enriqueciendo a todos. Así que bueno, muchísimas gracias Ale, muchísimas Abrazo. gracias a todos y será hasta dentro de 15 días. Abrazo. Gracias a vos. Oh amado y bienaventurado Arcángel Gabriel, ángel de la pureza impertérrita de Dios, a ti consagramos este espacio para que siempre la palabra recta, el sentido de justicia, la concepción clara de la comunicación sea cubierta por la luz de tu amada presencia y llegue hasta la necesidad de quienes a ti recurrimos siempre para el bien mayor. Así sea, así es, hecho está.